Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este mismo capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, ya al inicio de estas recomendaciones que el Señor nos da frente al prójimo, escuchábamos una aseveración muy clara del Señor. Si ustedes no se proponen una justicia más perfecta que la de los fariseos y los escribas, no podrán entrar en el reino de los cielos. Y comienza Jesús con los famosos: habéis oído que se dijo, porque eso que se dijo era lo que trataban de vivir los judíos, los fariseos, los escribas. Pero yo os digo. Y comienza el Señor a marcar una novedad muy grande en la vivencia del Evangelio. Escuchábamos sobre la impureza, sobre el adulterio. Ahora estamos escuchando hoy en esta perícopa que nos ofrece la liturgia de la palabra, el tema con los enemigos. Ayer el Señor hablaba precisamente de aquellos que aprovechan la ocasión. Y entonces decía: si a quien le has prestado el manto, entrégale también la túnica si no te ha entregado el manto. Al que te pega en una mejilla, ponle también la otra. Hoy el Señor precisamente nos dice que hay que rezar por quienes nos hacen el mal, por quienes nos persiguen. Y todas estas son exigencias muy fuertes del amor, porque humanamente es imposible hacer esto. El Señor está llevando el mandamiento del amor, lo está elevando a una exigencia suprema, categóricamente suprema, porque no es tan fácil hacer el bien a quien continuamente está subyugando, a quien está oprimiendo, a quien está persiguiendo, a quien está humillando. Eso no es tan fácil. Yo recuerdo cuando el Papa Francisco vino a Colombia, que a la entrada de la Anunciatura, pues lo veíamos por las pantallas de televisión, quienes estábamos viendo las transmisiones. Al Papa pues le presentaron unos testimonios. Creo que todos los días pues llevaban algún grupo de personas con testimonios. Y recuerdo que había un grupo de personas con unos chalequitos amarillos, y una mujer afro pues le relató el testimonio de vida al Papa, diciendo cómo pues un grupo insurgente había volado un oleoducto, una cañería de un oleoducto, y se prendió su casa, y dentro de su casa estaba su familia, sus hijos y su esposo. Y ella pues
terminó inconsciente en un hospital y cuando despertó pues se había dado cuenta que estaba muy mal, con quemaduras de alto grado, y allí en su casa habían terminado incinerados su esposo y sus hijos. ¿Cómo, en primer lugar, aceptar esa situación? ¿Cómo aceptarla como una bendición? Sabiendo que perdió allí injustamente lo que para ella era más valioso. Unas seguridades que podemos decir Dios mismo las había puesto en su camino y las pierde a manos de gente injusta, de gente que en realidad no está pensando en el bien del otro, que no le importa el bienestar del otro, que para provocar un estado pues aporrea y lastima a los más vulnerables, a los más sensibles. Y entonces relataba ella allí en su testimonio, diciéndole al Santo Padre, contándole su dolor, porque es imposible que no sienta dolor. Por eso la exigencia que nos hace el Señor de rezar por quienes nos persiguen, de poner la otra mejilla, humanamente resulta imposible, y porque en realidad es imposible humanamente. El camino que nos está proponiendo el Señor para el amor es un camino supremo, y ya lo vamos a ver por qué. Ahora, ¿cómo aceptar esa situación y cómo perdonar a quienes se llevaron injustamente por delante, a su esposo y a sus hijos? El tema del perdón desde el Evangelio, el Señor no nos lo propone al estilo de la psicología humana. El Señor nos hace una exigencia mucho más fuerte. Porque entonces cuando reces, y esa oración que vas a hacer por esos que te trataron injustamente, no es una oración de maldición. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Si tú me la hiciste, yo voy a pedir para ti también un castigo de la misma dimensión con la cual tú me ofendiste. Pero ahora la oración que el Señor nos pide es desear el bien para nuestros enemigos, anhelar el bien para quienes nos han hecho daño, procurar el bien para quienes nos lastiman, para quienes nos han oprimido, para quienes nos han perseguido. Y eso humanamente no resulta nada fácil. A mí me ha tocado atender personas que aquí vienen y se lamentan y lloran y dicen, Padre, es que me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo esto, y yo no soy capaz ni siquiera de ver a esa persona, y cuando pienso en esa persona me mortifica, me duele el alma, me duele el corazón de pensar todo el daño que me hizo. ¿Cómo desear el bien a los verdugos? ¿Cómo perdonar en la misma dimensión en la cual el Señor lo hizo? Para eso se necesita una gracia especial. Es decir, para eso se necesita la fuerza sobrenatural de Dios. Y esta mujer que le leía el testimonio al Santo Padre, le decía, todos los días intento perdonar y humanamente no he sido capaz. Pero le pido a Dios que perdone en mí, que Él lo haga en mí, que Él lo realice en mí. Y estaba reconociendo humildemente que con sus fuerzas no era capaz de perdonar, pero con la gracia y la ayuda de Dios iba a ser capaz, y tenía esa esperanza de ser capaz de amar con el mismo amor del Señor. De hecho, el Papa hace un comentario y dice, esa frase nunca me la voy a olvidar, porque eso es teología auténtica. ¿Cómo vamos a ser capaces nosotros de amar a quien nos hace el daño? ¿Cómo vamos a ser capaces de aceptar a quien nos ha mortificado la vida, a quien nos ha maltratado, a quien nos ha humillado, a quien nos ha oprimido, a quien se ha aprovechado? ¿Cómo vamos a ser capaces de hacer eso?
porque el Evangelio categóricamente nos está exigiendo eso si queremos ser verdaderos y auténticos cristianos. El resentimiento, el odio, el rechazo, el desprecio no es admisible en el corazón de un cristiano. No se puede tener, no se puede albergar ningún tipo de desprecio. Por muy grande que haya sido la ofensa que se haya hecho, no se permite. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nunca lo permitió en su corazón, nunca lo albergó en su corazón, nunca lo admitió. Murió en la cruz perdonando a sus verdugos, a quienes lo habían traicionado, a quienes lo entregaron, a quienes lo humillaron de la forma más terrible. Y esa fue la escuela que aprendieron los demás cristianos. Esteban murió perdonando, porque ya lo había aprendido del Señor. Pero ¿cómo obtener esa gracia y cómo obtener esa fuerza especial? Se necesita tener mucho contacto con el amor del Señor. Por eso es tan importante la vida de oración en el cristiano, porque un cristiano que no ore nunca va a obtener esas gracias, nunca va a recibir esas ayudas. Un cristiano que no se aferre al Señor no va a ser capaz de perdonar en esa dimensión. Un día yo estaba en un lugar, llegamos a un colegio y estaba con la hermana Blanca. Y ella quiso ir a saludar a la rectora del colegio. Cuando llegamos allí, dice la rectora, uy, qué bueno que llegó hermana Blanca. Llegó en el momento más oportuno. Tenía 3 jóvenes en la oficina, 3 muchachitos. Y dice, yo quiero que usted ore por estos muchachitos porque los acaba de sacar la profesora de clase. Ya no se los aguanta en clase. Y ya les había hecho varias observaciones. Ore por ellos. Y entonces la hermana Blanca mira y me mira a mí y dice, a mí no, dígale a él. Y entonces me dejaron ahí en esa oficina con esos 3 muchachitos. Y yo estaba más asustado y yo dije, ¿ahora qué hago aquí? Y ellos me miraban así indiferentemente, como sin ganas de nada, y ¿qué nos va a venir a hablar ahora? Yo pensé y dije, ¿qué hago? Estaba como así interiormente y sentí una emoción en el corazón y dije, voy a orar. Yo no puedo hacer más nada sino orar. Entonces les dije a los 3 que estaban ahí con las manos cruzadas, como sin ganas de nada, dije, vea, yo voy a hacer una oración. Si ustedes quieren la siguen y si no, pues tranquilos. Y yo me senté al frente de ellos y en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y comencé a rezar, a pedirle al Señor. Cuando yo abrí mis ojos los vi a ellos como en una tónica muy dócil. Inmediatamente sentí en el corazón y dije, miren, yo voy a orar por los que quieran, pero individualmente. El que quiera quedarse aquí conmigo, yo rezo. Entonces llegó uno y dijo, yo de primero. Y entonces salieron los otros 2, un muchachito como de 15 años. Y yo comencé a orar precisamente acordándome de este pasaje del Evangelio por perdón. Que le pedía a Jesús que entrara a su corazón, que le permitiera experimentar todo el amor que él le tenía, que él sintiera ese amor tan grande que el Señor tenía por él, que lo experimentara. Y entonces en medio de oración le dije, entrégale a Jesús todas esas personas que te han hecho daño, que te han lastimado y que no has sido capaz de perdonar. Cuando yo terminé la oración, fue una oración básicamente corta, el muchachito estaba llorando. Y entonces me dijo, llorando, me dijo, Jesús me acaba de dar un regalo. Pero una alegría y se le veía en el rostro. Jesús me acaba de dar un regalo, Jesús me acaba de escuchar. Y me dijo, hay alguien que me hizo mucho daño y yo ya lo perdoné. Y llorando, me decía, llorando. Y entonces le dimos gracias ahí y él se paró mientras entraban los otros 2. Cuando ya terminé con los otros 2, salí y afuera estaba él esperándome. Y me dijo, hermano, yo necesito que usted me haga un favor. Es que la persona que me ha hecho tanto daño está aquí en este lugar. Y yo quiero que usted ore también por esa persona. ¿Usted es capaz de orar? Yo, pues bueno.
Y entonces salió corriendo así desesperadito cuando vi que va llegando con otro joven, así más grande que él, y el otro así serio, como asustado porque no sabía, lo traía del brazo. Y él con su cara llena de felicidad, y entonces lo metió a la oficina y le dijo, aquí está, comience a orar, y se quedó ahí. Entonces, pero eso fue así en unos instantes, todo esto porque, miren, cuando uno le pide la gracia al Señor, el Señor la da. Oren por sus enemigos, cesar por los enemigos, él oró por él ahí. Y entonces el otro serio no sabía de qué se trataba y le dije, mira, vamos a hacer una oración. Así rápidamente se lo dije, un muchacho como de 16, 17 años. Y yo comencé a hacer la oración. Y en medio de la oración, yo les pedí que se dieran un abrazo. Les dije que estaba Jesús ahí, que Jesús los amaba, que los estaba escuchando. Pues efectivamente los dos se dieron un abrazo y se pusieron a llorar ahí los dos. Y de ahí salieron abrazaditos, hablando juntos. O sea, el perdón es un don sobrenatural y tenemos que pedírselo al Señor. Sí es posible en el plano divino. Y si el Señor nos dice, recen por sus enemigos, pidan por los que les han hecho daño, hay que hacerlo porque así se sana nuestro corazón y Dios nos va a dar la capacidad de aceptar, de amar a todos esos que nos hayan hecho daño. La desgracia más grande que puede tener un ser humano es no conocer a Jesús y no saber que en Jesús se encuentra la gracia de amar, pero no por lástima, sino con compasión a aquellos que han perseguido, a aquellos que han hecho daño. Yo suelo hacer siempre una oración que alguien me enseñó, ya ni me acuerdo quién fue porque hace muchos años, y yo me creí esa oración, fue acá en la comunidad. Cuando alguien me hace daño, digo, Señor, yo perdono a esa persona con tu perdón. Yo la amo con tu amor y la acepto con tu corazón. Y lo hago cuantas veces sea necesario hasta que se me quite ese malestar. Porque es que uno irse a dormir con ese malestar no duerme. Y uno tener en su pensamiento a toda hora el daño que le hicieron, maquinando ahí a ver cómo se la va a desquitar y cómo le va a hacer sentir, pues eso perturba el alma, eso quita la paz, eso quita la alegría. Entonces hay que orar, hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia. Si alguien nos hizo daño, Señor, con tu perdón, no con el mío, porque el mío no sirve. Con tu perdón yo perdono a esa persona. Con tu amor yo la amo, porque mi amor está resentido en estos momentos, está dolido. Y con tu corazón, pues que el corazón de Cristo está en nosotros, por el bautismo. Con tu corazón yo la amo, y ya, y eso se va quitando, el Señor sana inmediatamente. Pero por eso dice, pidan. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos si no es con el amor del Señor? El único que fue capaz de amar a sus enemigos fue el Señor. Tanto que muchas veces nosotros somos los traidores. Nosotros nos convertimos en sus enemigos. ¿Y qué hace el Señor? Nos ama. ¿Qué pasó con Ahab? Ahab se convirtió, en pocas palabras, en un enemigo de Dios. A Elías le decía que él era su enemigo. ¿Por qué? Porque venía de parte de Dios a recordarle la verdad que tanto le fastidiaba a Ahab. ¿Y qué hace Dios a través del profeta, el pobre profeta Elías? Bien amargada que le tenía la vida a Ahab. Ya Ahab no lo quería ni ver, lo perseguía a muerte. Y enseguida Dios lo manda y le dice, pues ve y dile que por qué mató a Nabot. Y que va a ser castigado y que va a recibir un castigo para acabar de ajustar. Pobres profetas, Dios sí les colocaba unas tareas que, válgame Dios. Y entonces, tenían que estar muy llenos del amor de Dios para ser capaces de enfrentarse a eso. Y lo manda, y hoy le canta la tabla y dice, vas a ser castigado tú y tu generación. Pero Ahab recibe una gracia. Y es que se arrepiente, se humilla delante del Señor, comienza a hacer ayuno, penitencia. Y miren lo que hace el Señor. Después de que había sido su enemigo, termina perdonándolo. Dios a veces nos tiene que hablar muy fuerte y nos sacude. Y a veces no nos gusta.
Yo personalmente lo he vivido en mi propia vida. No nos gusta que nos sacuda y a veces que nos encare con la verdad así de frente, porque es humillante. Pero ¿cuál es la finalidad cuando Dios nos corrige? Esos que dicen que Dios no corrige, Dios sí corrige. Y lo dice la carta a los Hebreos, todo padre que ama corrige. ¿Para qué nos corrige Dios? A veces para qué incluso nos amenaza. Pues para que nos arrepintamos, para que le pidamos perdón. Y cuando vamos y reconocemos nuestro error y le pedimos perdón, ¿qué hace el Señor? Nos acoge con el amor más grande y más tierno y compasivo. Y ahí sí, si le pedimos perdón de corazón, se olvida. A mí me encanta una expresión que trae a través de Jeremías. Reta al pueblo y le dice, tráigame en sus pecados, tráigamelos todos. Vengan delante de mí y pídanme perdón por sus pecados, reconociendo que fallaron, para que vean que yo no me volveré a acordar de ni uno solo de ellos. Pero arrepiéntanse. La desgracia más terrible que puede padecer el ser humano es no reconocer que ha fallado y no caer de rodillas delante del Señor a pedirle perdón. Porque todo el que se humilla a pedir perdón, ¿qué hace el Señor con él? Lo eleva, lo exalta. El que se humilla será ensalzado. Pero el que se engrandece, ¿qué pasa? Será humillado. Entonces, pidámosle al Señor esa gracia de poder amar con su amor, de poder perdonar con su perdón, de poder aceptar a nuestros enemigos con su corazón. Con el nuestro no somos capaces, no vamos a entender nada, no entendemos. Además porque mire, quien en la vida cristiana se convierte en una piedrita y en una espinita, pues no, por ahí yo escuchaba, es una palabra fuerte, pero cada uno yo la escuchaba y yo la entiendo. Dice que muchas veces nosotros somos idiotas, inútiles en las manos de Dios. Esto en el sentido de que quien nos atropella, quien nos persigue, quien nos tira, en la vida cristiana lo único que nos está haciendo es un bien muy grande. Un bien muy grande. ¿Por qué? Porque ese es el estímulo que nos lleva a caer de rodillas delante del Señor. Y si yo caigo de rodillas delante del Señor y estimulado por todo eso, pues el mayor beneficiado voy a ser yo. Yo voy a ser beneficiado. Entonces, démosle gracias al Señor que tenemos en la vida cristiana, en la vida comunitaria, pues quien nos recuerde lo que somos. No es que a veces nos olvida y nosotros necesitamos que nos lo recuerde. Pues salimos de la nada y fallamos y cometemos errores. Y si no tenemos a alguien que nos lo recuerde, pues nos vamos a seguir envalentonando en la mentira y nos hacemos mucho daño. Y después entre más altos nos subamos, cuando caigamos va a ser más duro el golpe, ¿sí o no? Entonces es mejor tener gente ahí que nos vaya apaciguando para que no subamos tan alto. Y nos pongamos a los pies del Señor. Acojamos esta recomendación del Señor de rezar, de amar a nuestros enemigos. Porque es que si uno ama al que le hace el bien, pues que eso no tiene ningún mérito. Y eso es lo que andamos buscando a veces nosotros en la vida. De hecho, en la vida cristiana pues hay muchas clases de cristianos. Hay gente que vive esto, reza continuamente por sus enemigos. Nosotros tenemos una santa, Santa Laura Montoya, que todos los días en el rosario pedían por un hombre. Y ella no sabía quién era. Después su mamá le contó que por quien rezaban todos los días el rosario era por quien había asesinado a su papá. Entonces, fíjense todo lo que se logra a través de la oración, pidiéndole la gracia al Señor. Pero hay cristianos también que hacen el bien para obtener a cambio algo. O sea, lo hacen por interés. Yo te amo, pero tú me tienes que amar. Y reclaman y se atreven a reprochar y a echar en cara. Es que mira, yo tal día hice por ti esto, yo tal día hice esto, yo tal día hice esto.
Y tú tienes que, ¿tú por qué no haces conmigo lo? Es un amor que no es al estilo del Señor, porque Dios se entrega sin esperar nada a cambio. Y allá llega el corazón que tiene la capacidad de perdonar. Incluso reza por sus enemigos sin esperar ahorita, porque hay gente que hace también eso, para tener a sus enemigos, para que venga y se me arrodilla aquí delante y me pida perdón y se humilla así como me humilló. No esperes eso si quieres vivir un auténtico perdón. No esperes a quien te ha hecho daño aquí postradito a tus pies humillándose delante de ti, porque ese tiene que humillar es delante del Señor, no delante de ti. El auténtico perdón no espera eso a cambio. Ay, a ver cuándo le sucede lo mismo que me sucedió a mí, para yo reírme en la cara, para yo alegrarme. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Antes, al contrario, quien perdona auténticamente no quiere que a su enemigo le pase lo mismo que le pasó a él, que padezca la misma situación que padeció él. Entonces pidámosle a Dios, fíjense que el llamado que Dios nos hace al perdón es muy exigente, y por eso empecé diciendo que ese tipo de perdón es imposible en el plano natural, es imposible. Solamente es posible en el plano sobrenatural, en el plano cristiano, desde la gracia misma de nuestro Señor. Pidámosle esa gracia al Señor para que siempre tengamos en paz, con alegría, con gozo nuestro corazón, capaz de entregarnos todos los días. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.